Deben saber ustedes que estamos enfrentando conspiraciones y derrotándolas todos los días. Un grupo de desertores militares se han convertido en mercenarios de la oligarquía colombiana y conspiran desde Colombia para dividir la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Rodilla en tierra, Fuerza Armada Nacional Bolivariana a mi mando. Damos paso al desarrollo de toda la información. Hola, ¿qué tal amigos? Estas son las noticias de Venezuela en el día de hoy. Muchísima atención porque acaba de suceder una fractura militar en Venezuela. El descontento de la Fuerza Armada venezolana hace que Nicolás Maduro se tambalee en Miraflores y este está realizando una especie de purga en la Fuerza Armada venezolana que se encuentra en Apure porque él ha entrado en una fase peligrosa. Y es que, señoras y señores, si la calle se calienta en este momento, el mandatario autócrata caería de Miraflores. Pero por supuesto, el gobierno cubano se encarga de que la oposición no pueda lograr este tipo de objetivo. La actual administración estadounidense ha proclamado la vigencia de la doctrina Monroe y en un nuevo despliegue de su política imperial en la región, ataca con especial saña a Venezuela. En ese amenazador contexto, 24 horas de información. Queremos reiterar nuestro absoluto respaldo a la revolución bolivariana y chavista, a la unión cívico-militar del pueblo venezolano y a su gobierno legítimo y democrático, conducido por el presidente constitucional Nicolás Maduro Moro. El descontento de la Fuerza Armada de Venezuela está en el mayor nivel de todos los tiempos. No hay organización, no hay planes, hay múltiples bajas por falta de entrenamiento, por falta de equipos y por mentiras sobre la soberanía y otros engaños, por enviarlos como carne de cañón. De la unión cívico-militar policial perfecta, por la paz, por la independencia, por la dignidad, por un país que, bueno, ha enfrentado todo lo que haya que enfrentar. Todo lo que haya que enfrentar. En efecto, hay reuniones en las filas militares y el gobierno autocrático cubano no se da abasto para poder aplacarlos a todos con sus ideas antiimperialistas, ni para hacerlos creer que Colombia quiere tomar el territorio venezolano para entonces invocar aquel espíritu de soberanía. Pero damas y caballeros, allí la realidad es otra, y es que lo que queda de la FAM se ha convertido en un efecto multiplicador de opinión. Han sido utilizados en Apure como un pase de factura a los disidentes y allí está la chispa que pone a tambalear a Nicolás Maduro en Miraflores. Por eso, hoy declaramos con toda responsabilidad que nos apegamos a nuestro juramento de defender a nuestro pueblo y hacer respetar las leyes y la Constitución de la República. Por tal motivo anunciamos: Extra urgente, último minuto. 1. Que desconocemos a Nicolás Maduro Moro como presidente de Venezuela y como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Además, alertamos a la comunidad internacional de la usurpación de la presidencia de la República. Noticias internacionales de hoy. 2. Basado en lo que dice la Constitución y ordena en el artículo 233, reconocemos al diputado Juan Guaidó en su carácter de presidente de la Asamblea Nacional como presidente interino de la República Bolivariana de Venezuela y respaldamos las decisiones que en el marco de la Constitución bien decida tomar para la restitución del orden constitucional. Y es que, amigas y amigos, una reunión entre la oposición para activar al pueblo en las calles, más un acuerdo con militares descontentos, sacarían a Maduro del poder. ¿Qué mejor momento que este para salir a la calle y presionar a Nicolás Maduro justo cuando la FAM ha salido huyendo de Apure? Pero además de todo esto, hay que tener en cuenta que la estrategia no es tan fácil. Pero si la FAES o la FAM salen a reprimir al pueblo, se notará la brecha que hay entre ambos conflictos, el civil y el de los disidentes. Eso pondría en contraste lo que está sucediendo dentro de las filas militares y es muy probable que entonces la Fuerza Armada de Venezuela en su mayoría no quiera actuar. Juan Guaidó estaría esperando órdenes de Washington para iniciar una protesta masiva. Para eso se requiere que la FAM esté más dividida y haya mejor comunicación con ellos. Ingeniero Juan Guaidó, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Ordene mi comandante en jefe. Señor, felicitaciones por ponerse al lado de la Constitución de su pueblo, entiendo las motivaciones de ustedes, tenientes, sargentos. Su motivación es la del pueblo de Venezuela. Convocamos entonces a todo el pueblo de Venezuela a la marcha más grande que va a haber en la historia de Venezuela, a exigir por el cese definitivo de la usurpación en Venezuela. Hoy un grupo muy importante de las Fuerzas Armadas, no solamente en Caracas, sino en todo el país, se ponen del lado de la Constitución venezolana. Y el llamado en este momento es a todos los venezolanos a que salgamos a las calles.
Es cierto, la población nunca ha gustado de los militares venezolanos y tiene muchas razones para sentirse así, pero ahora son otros tiempos. El esfuerzo para lograr un objetivo común se está haciendo. Que sepan que van a tener el apoyo de la oposición y de los aliados es muy importante para ellos. El trabajo del gobierno autocrático cubano es impedir esos acuerdos que se estarían dando y ahora ellos lo tratan de impedir dando discursos antiimperialistas, hablando de la lucha de las clases y otras tonterías. La legitimidad de un gobierno emana de la voluntad expresa y soberana de su pueblo, no de reconocimiento de potencias extranjeras. Debe respetarse al gobierno presidido por el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros. Es injusto culpar al gobierno venezolano. Estas son las noticias del día último minuto. De la situación económica y social que enfrenta Venezuela cuando se mantiene la aplicación de crueles medidas coercitivas unilaterales proyectadas y aplicadas por Estados Unidos, acompañado por varios de sus aliados, con el objetivo de provocar sufrimiento en la población. Mientras tanto, Nicolás Maduro triplica el salario mínimo para llenar al mundo con esa noticia y desviar el problema real, porque aún así con el aumento de $2 no se puede con la canasta familiar de $250, lo que es un hecho ridículo de Nicolás Maduro. Y es que Maduro tiene años diciendo que va a mejorar la economía y cada año va peor. Y todo el mundo sabe que lo peor que le ha pasado a Venezuela es que este señor Nicolás Maduro esté en el poder. El valor del salario mínimo nacional y de las pensiones de nuestros amados pensionados, nuestras amadas pensionadas, será de 4.500 bolívares. Pasa de 1.800 bolívares a 4.500 bolívares, el medio petro del salario mínimo. ¿Cuánto vale un cartón de huevo actualmente? Mira, yo compré el medio cartón de huevo ayer en 450.000 bolívares. ¿Cuánto gana usted? ¿Cuánto es su salario? Salario mínimo. Nada. Ni siquiera $1. ¿Puedes comprar hoy un cartón de huevo o un kilo de queso con lo que tú ganas, con lo que percibes? No. ¿Por qué? Porque prácticamente el sueldo mínimo, el salario mínimo, es muy poquito para lo que se ha aumentado. Ya la Fuerza Armada venezolana está empezando a comprender lo que sucede. La fractura se ha dado desde hace tiempo, pero ahora hay razones de peso para aceptar un acuerdo con la oposición. Los propios militares han sido engañados por Maduro y eso va a tener una consecuencia. Eso es lo que va a usar Juan Guaidó para convencerlos de que se pasen a su lado. Eso más la salida de la población a las calles de manera indefinida. Es precisamente esto, damas y caballeros, como ya lo mencionamos, lo que va a crear la chispa para que los países intervengan. Por su parte, los disidentes están revolcando al ejército venezolano en apure. Se enfrentan a algo totalmente diferente a los estudiantes o civiles desarmados en las calles. Maduro básicamente está haciendo también una purga en la Fuerza Armada de Venezuela para ayudar a sus grupos porque estos últimos están siendo atacados sin piedad y sin esperar respuesta anticipada o planificada. Básicamente Maduro los está abandonando a su suerte y a él no le importa. Los está usando de carne de cañón. Los militares heridos están pidiendo antibióticos porque no tienen cómo ser tratados en este momento. Los dejaron. Tuvo que ir la iglesia a levantar 24 horas de información. Los cuerpos, como pasa en zonas de conflicto, de guerra. Y aquí solamente el llamado a la conciencia y la reflexión es suficiente en este momento en la Fuerza Armada. Pues que van a seguir amparando a Santrich y a Márquez en Venezuela. Y a todos los grupos irregulares. Seguimos con los acontecimientos más importantes del día. Y muchísima atención porque continuamos con más noticias de lo que está pasando en Venezuela, más información acerca de lo que pasa en el país caribeño y ojo al dato porque Nicolás Maduro queda al descubierto gracias a Tarek William Saab. Así como lo acaban de escuchar, recientemente el fiscal del gobierno madurista tomó la decisión con mucho miedo de hablar sobre los temas polémicos de las terribles pérdidas de vida del concejal Fernando Albán, el capitán Acosta Arévalo, el estudiante Juan Pablo Pernalete, entre otros. Por ejemplo, el caso de la muerte del concejal Fernando Albán. En su momento se le imputó a los funcionarios implicados en este lamentable hecho el delito de quebrantamiento de normas de custodia. El Ministerio Público solicitó la nulidad por observar Estás viendo Noticias de Última Hora. Violaciones de garantías constitucionales y siendo acordadas dichas nulidades por el tribunal, la causa se retrotrajo hasta la fase de investigación. Posteriormente, el Ministerio Público solicitó orden de aprehensión contra los 2 funcionarios implicados en estos hechos. Noticias al instante. Que los custodiaban
por los delitos de homicidio culposo, quebrantamiento de normas de custodia, agavillamiento y favorecimiento de fuga del detenido, lográndose la privativa correspondiente. Ahí pudimos ver y escuchar a Tarek William Saab demostrando que en Venezuela efectivamente existen crímenes de lesa humanidad y que, por supuesto, todas las versiones que ellos inicialmente decían sobre esos temas eran versiones totalmente falsas, eran versiones mentirosas, y en Venezuela, la Venezuela dirigida por el mandatario autócrata Nicolás Maduro y todos sus cómplices y compinches, existen estos crímenes y deben ser sancionados. Obviamente no van a ser sancionados por la autocracia. Escuchemos a continuación las importantes palabras de Tamara Suju, quien nos habla justamente de ello. He recibido varias llamadas preguntándome mi opinión sobre las declaraciones del fiscal de la estructura de mando criminal de Maduro, Tarek William Saab, sobre los casos de Pernalete, el capitán Acosta Arévalo y el concejal Albán. Yo tengo dos hipótesis. La primera es que está muy asustado. Y está muy asustado porque sabe que el caso Venezuela 1 en la Corte Penal Internacional está avanzando y que las investigaciones sobre los altos responsables de los crímenes ahí denunciados que se están llevando a cabo en ese examen preliminar, que se están estudiando, están libres y están todos en sus cargos. No son esos 4 soldados que Tarek William Saab acusa en estos casos los culpables de la inducción, los culpables de la omisión de que los crímenes de lesa humanidad hayan ocurrido en Venezuela durante tantos años. Así que, amigas y amigos, el fiscal del gobierno totalitario madurista está muerto de miedo. Sabe que dentro de un mes aproximadamente cambian de fiscal en la Corte Penal Internacional, y esta fiscal vendida, estamos hablando de Fatou Bensouda, que les había ayudado tanto de una manera muy alarmante que no agilizó el proceso. Pero ahora entra un nuevo fiscal de nacionalidad inglesa, un fiscal claramente antidictadores, antimadurista con total seguridad, y por eso Tarek William Saab quiere lavarle la cara a la dictadura a través de esas alegaciones y supuestas acusaciones. En realidad sabemos que en Venezuela existen crímenes de lesa humanidad desde hace mucho tiempo, incluso antes de que llegara este pseudoabogado que de derechos no sabe nada. Así lo confirma el siguiente ciudadano. Escuchemos. Tú me recibiste en tu despacho y estaba yo con mi abogada. Me llenaste la boca diciendo que eras especialista en derechos humanos y que lo que había sucedido con mi hijo David José era una ejecución extrajudicial perfectamente definida por ti, ¿verdad? Pero de allí a la realidad de lo que tú has hecho como fiscal no tiene nada que ver con esas palabras que me dijiste allí cuando expresaste que era una ejecución extrajudicial, como que si sentías lo que había pasado. Qué falso eres, porque ya mi hijo va a cumplir 4 años de muerto y todavía no hay culpable, porque los culpables son ustedes. Y es que, señoras y señores, que Nicolás Maduro será juzgado por la Corte Penal Internacional, eso es absolutamente seguro. Lamentablemente de manera muy lenta, de manera muy lenta, pero Maduro va a ser juzgado por la Corte Penal Internacional y esta tendrá que ordenar su captura internacional. Y ahora, damas y caballeros, la pregunta es, ¿será que ordenan su captura estando Maduro en el poder? Sabe Maduro muy bien que esa es la única forma en la que de alguna manera podría defenderse, él estando en el poder. Pero Maduro no piensa con inteligencia porque sus asesores son bastante tontos, bastante brutos. Los cubanos y los miembros de la dictadura chavista madurista son gente inculta que no conoce la normativa internacional y adicionalmente serviles. Entonces, por supuesto, estarán pensando que se van a salir con la suya y eso no es así. A diferencia de la dictadura cubana, contra Maduro existen pruebas, testigos, un montón de informes, un montón de análisis, un montón de pruebas. Y yo quiero que sepan todos los venezolanos que esta es la primera sentencia. Hay muchos delitos cometidos por Maduro que vamos a seguir investigando y accionando ante los distintos organismos. En cambio, contra la dictadura cubana no se pudo accionar nada porque no pudo concretarse las pruebas necesarias. Pero contra Maduro sí, y por eso es que a Maduro no le van a ayudar ni los rusos ni los chinos, y los cubanos, una vez que salga su orden de captura, también lo van a dejar solo. La situación va a ser realmente seria para todo el régimen. Sin embargo, les invitamos a dejarnos sus comentarios al respecto. De igual manera, les invitamos a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que se mantengan informados cada vez que subamos nuevo contenido. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video y nos vemos en una próxima emisión de Noticias Internacionales del Momento.